Profe, yo quiero intervenir, profe. Claro, ya se llenó el fraternal saludo y todo. Bueno, puede intervenir en la clase. Profe, esa clase fue tremenda la semana pasada, profe, cuando usted habló sobre la cuestión de los que se iban a matar, porque, ¿te acuerdas, profe? Sí, claro. Hoy, profe, estamos inquietos porque usted nos enseñó a ser litrofilósofo y queremos intervenir, profesor. Claro, intervenga. Yo no le he prohibido la opinión, la crítica, el comentario en clase a cada uno de ustedes. Profe, porque usted dijo que una vez su abuela, que usted es protagonista de un libro suyo que se llama El Falso Testamento de María, ella le dijo a usted, ande solo, porque el que anda solo se para solo y resuelve su problema. Porque las mujeres que andan metidas en la casa ajena siempre están en los chismes. Y llega un momento en que se echan los trapitos en la cara. Y al echarse los trapitos en la cara se descubre, para joderte, si yo te presté mi cama para que te comieras a fulano y ahora te la tiras de mamá santona, por ejemplo. Y entonces mi abuela se evitaba eso y era una mujer de carácter. Y me decía, cuando usted vaya a pelear con un tipo, usted diríjase al líder de ellos, diríjase al más bravo, que los demás son igual que un circo, diríjase al dueño del circo y no a los payasos. Entonces, de esa manera está sucediendo en esta Colombia que se conoce como la revolución del pacto histórico. Ese pacto histórico existió entre el cielo y la tierra en un momento dado cuando aparece el hombre más grande, el que tuvo las pelotas más grandes en esa época, llamado Jesucristo. Y Jesucristo hace que el mundo empiece a mirar en su corazón una forma de sensibilidad distinta como esa materia llamada música, que vuelve sensible y hace hasta a los hombres llorar cuando recuerdan a una mujer, hacen a los hombres llorar con la música sublime, o lo ponen energúmeno cuando son esas músicas bárbaras que hay que enaltecen y alaban el crimen y alaban a los bandidos y alaban a todas esas cuestiones, como la música que anda por ahí comercial. Así también hay medios de comunicación. Por lo tanto, cuando vemos la música, ay sí, profesor, porque queremos que nos hable acerca de ese Sócrates, de Sócrates a Copérnico, y que usted dijo que lo iban a quemar. Por eso sí, estaba condenado. Copérnico estaba condenado, pero tenía muchos amigos influyentes en la política y tenía muchos amigos influyentes en la misma iglesia porque era un católico radical, era un canónigo, prácticamente casi un sacerdote, pero la misma iglesia, esa Inquisición era así. Y él, al ser condenado, era para la hoguera, igual que otros científicos que ya le precedieron y que fueron después, y otros mismos sacerdotes como Van Hu y los otros. Pero eso no es culpa de la iglesia, sino de ese aparato que surgió en ese momento. Como existen muchos aparatos energúmenos y que dejan una pudrición, por ejemplo, en las fiscalías de algunos países, en sus aparatos organizativos de política, y que todavía el hedor, como cuando hiela azufre, el hedor se mantiene. Y entonces, así, en esa época, Nicolás Copérnico, uniéndolo a esa música que enaltece, que es sublime, que hace llorar a los más bravos o que hace reír, podemos nosotros recordar a la la, a la 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 la, a la 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 la, a la 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 la. Anoche soñé contigo, soñaba que me besabas, soñaba que me quería. Ay, cosita linda, mamá, recuerdan, se va el caimán. Y bueno, estas asignaturas en nuestra época, que no la podemos confundir con la literofilosofía, que es una materia básica, como la matemática o cualquier otra, porque es el arte de pensar, inventada por usted, profesor, sí, inventada por mí. Como si fuera usted un Cantinflas cuando habló en El Señor Embajador, que los cogió a todos los partidos y terminó con que había un hombre que había dicho, ámense los unos a los otros, y resulta que han dicho es ármense a los unos a los otros. Y por eso este mundo está así, profesor. Sí, y por eso debemos recordar a aquel hombre de grandes pelotas llamado Jesucristo. O Jesucrista, o Jesucristi, como lo quiera decir, ya aquí no nos vamos a meter en géneros sexuales.
vemos entonces que usted habló de música, claro, para que ustedes intervengan ahora en Galileo. Porque el pentagrama, como dijimos, que está compuesto por, por ciertas cosas y que en la música hay notas y clave. Por ejemplo, podemos hablar en música de do, re, mi, fa, sol, la, si, como le dije, si, lo, sol, la, ro. Pero también podemos hablar de blanca, la negra, la corchea, la fusa, la semifusa. Que la una vale un cuarto, un resto, un 32, un 16, y vamos cada aumentando. Y que todos estos instrumentos, como los palillos, son instrumentos, y hay instrumentos mixtos y instrumentos totalmente de voz humana. Cuando hay voz humana y hay instrumentos musicales, se llama mixto. Pero la música realmente la hay instrumental y clásica. ¿Y cuál es la clásica, profesor? Beethoven, Mozart, son dos cosas diferentes y hermosísimas, y todos tienen su parte donde estar. Y por lo tanto, lo popular, Diomedes Díaz y todas esas personas tienen su gente y su gusto, que somos nosotros. Y así por eso hay cuestiones ultra que no se llevan a la luz pública y cuestiones que son públicas. Y así nace lo liberal y lo conservador. Vamos a empezar por ahí. Profesor, ¿pero qué tiene que ver Sócrates con eso que usted dijo que inventó y que inventó que el sol, que no. Lo que pasa es que en la naturaleza hay muchas leyes. Leyes que ya el hombre lo que hace es descubrirlas, pero ya existían. Y así sucedió con un hombre que fue antes que Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico es un individuo que él prácticamente nace en Italia, y allá en un tiempo en que el mundo está con los grandes investigadores, el mundo está sacudiéndose de miles de años de una cuestión ideológica o mental, y él llega un momento en que se basa en otro antiguo, como después de él se basa Isaac Newton, y así por el estilo va el conocimiento dándose. Como yo ahora en literofilosofía retomo aquellas cosas para dárselo a ustedes. Sí, profesor, qué bueno, profesor, y eso que le enseñó su abuela, la del falso testamento, que parece que era la Virgen María. Sí, así es. Lo que pasa es que hay abuelas que son protectoras, como los padres. Hay padres protectores, democráticos, padres dictadores, padres, todas esas cuestiones sublimes, todo eso lo hay. Esas abuelas eran así y me decían: no se deje golpear de ese tipo, páresele, póngase los huevos donde los debe tener, porque usted es un macho. Le decía así a mi abuela, y si no te busca un profesor para que te enseñe a pelear, porque tú no te vas a dejar joder carratico ese tipo que te la tiene de mona. Y así llega un momento en que los presidentes tienen que ponerse las pelotas donde es. Las pelotas donde es, porque o si no, todo el mundo se lo pasa al papayo. Y así de esa manera, queridos estudiantes, podemos decir que Sócrates, igual que Jesús, igual que Copérnico, tenían gente influyente. Jesucristo tenía, por ejemplo, habían grandes personas como Gamaliel, habían grandes personas y grandes hombres dentro del Senater y dentro de la sinagoga. Senater en Roma, ahí proviene la palabra Senado, y acá la sinagoga, donde ahora aparecen esos hombres. Ya estaba Gamaliel, estaba Arimatea, hombres que eran ministros, hombres que eran de gobierno y podían meter la mano por Jesús, y lo hicieron. Por Sócrates también, sus grandes amigos, los que lo admiraban. Con la única diferencia que si Jesús rechazaba la cruz, inmediatamente todo lo que él había edificado en sus estructuras y había aprendido de aquellos grandes enseñanzas de su cultura, él no podía rechazar en ningún momento aquello, porque se vendría la verdad al suelo. Y al venirse la verdad al suelo, él sería un loquito más en la historia de la humanidad, y no lo hubiera recordado nadie. En cambio, Sócrates, que también tenía mucha gente influyente en el gobierno,
abogaron por él. No te tomes ese veneno, nosotros podemos hacer que... Y Sócrates también lo rechazó porque Sócrates era de virtud. E inmediatamente se pondría en una autoconciencia que su virtud de la cual él enseñaba se desmoronaría. Y por eso él sí tomó la cicuta. Y Jesús no rechazó la cruz por las mismas razones. En cambio, cuando hablamos de Nicolás Copérnico, tenemos también que mencionar a un hombre llamado Galileo Galilei. Y Galileo Galilei prácticamente descubre muchas cosas como ese, y que tiene que ver con las cuestiones revolucionarias en la astronomía, al ver y al inventar los ojos que podían ver más allá del cielo. Inventa, creo que él fue el que inventó el telescopio, me lo investiga si no es así. Este Galileo Galilei nace allá en el 42 y muere de muerte natural. Así él deja ya un o un invento con el cual se puede mirar hacia arriba. En cambio, Nicolás Copérnico, que también forma parte de esas líneas de inventores y descubridores, porque hay inventores y descubridores, profesor, ¿cómo así? Por ejemplo, porque la inteligencia, la sensibilidad, la intuición, el atrevimiento que debemos tener los hombres, el valor, ojo, el valor de Jesús, el valor de Sócrates y sus principios, virtud, verdad, deben mantenerse aunque nos cuesten la vida, locura, paciencia infinita, rigor absoluto, incansable trabajo, fe. Cuántas virtudes se han combinado en las cuestiones inesperadas y en la forma de los seres humanos que están detrás de los miles y miles de inventos y descubrimientos que tenemos hoy en día para que usted vaya a aprenderlo en una escuela. Y entonces debe agradecer eso a un maestro que es un apóstol, y por eso hay que pagarle a los maestros. Por lo tanto, todo esto nos han dado este carácter en este mundo, en esta época, para bien o para mal, porque así apenas estamos en una muestra de las diferentes circunstancias vividas por todos los genios y por todos los seres humanos en esto que llamamos humanidad. Y así nace en Colombia un pacto histórico, nace un pacto histórico cuando ya el crimen, el asesinato, la maldad, el robo están sentado donde una vez se sentó un hombre de una clase alta que tuvo el valor de levantarse en la historia contra un imperio, contra algo que parecía indestructible, y pone un granito de arena, y así se levanta la América Latina con varios hombres de diferentes partes. Y eso hace, queridos estudiantes, ay profesor, usted sí nos enseña bonito, profesor. Eso hace que nosotros tengamos un juramento con la verdad, con la virtud y con nuestras autoestima y nuestro conocimiento, y entregarlo. ¿Cómo hago yo con ustedes? Sí, profesor, nosotros como nosotros queremos decir, porque investigamos, profesor, también que Nicolás Copérnico nació allá en eso que perteneció al bloque soviético, también en Prusia, por allá. Prusia, sí, era polaco. Y él, profesor, fue un canónigo, un astrónomo, un católico. Y él tiene que ver con esa teoría que usted nos habló, profesor, que del sol, que la Biblia dice que estaba quieta, y él decía que no, y por eso lo iban a condenar, y seguramente esa condena iba a ser candela, porque era la forma en que la Inquisición quemaba a brujos, a todo mundo, y que esto fue un aparato que surgió dentro de la iglesia y que no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, cuando allá él en 1543 muere, él nace allá en esos tiempos, Nicolás Copérnico, este astrónomo, encuentra algo y mira esa cuestión del sol
y que esto revolucionó la astronomía y se le considera como un padre de la moderna astronomía. Él realmente es salvado por sus grandes amigos que tenían influencia, y como también era un hombre de la iglesia, él realmente fue condenado a un solitario cuarto y muere de una parálisis pulmonar, que es una enfermedad producta de ciertas cuestiones cardiovasculares, y esto resultó en una parálisis total, y él muere entonces allá en el 1543, pero realmente nace en 1473. Y así, de esa manera, estos inventores y descubridores y estos grandes hombres como Sócrates, Jesucristo, los que se atreven a hacer el pacto histórico en Colombia para poder acabar con una maquinaria que realmente parecía, si continuaba, que no iba a tener fin. Y sin embargo a eso le llamaron seguridad colombiana. Por lo tanto, los mismos partidos se unen en Colombia, aquellos tradicionales, con las nuevas mentalidades o los nuevos descubrimientos, y tenemos que continuar adelante con esa cruz, tenemos que continuar adelante hasta llegar al éxito, o sea, al Gólgota, porque lo exige la virtud, lo exige la verdad, lo exige el derecho humano, lo exige los seres humanos, porque el hombre sigue cabalgando hasta tiempo indefinido sobre este planeta que se llama Tierra. Gracias, profesor, y un aplauso para su abuela, que era demasiado dictadora o sobreprotectora, porque así hay padres sobreprotectores, otros que son democráticos, se ponen a hablar con los hijos, son flexibles, otros que son tiranos, que realmente todo lo resuelven a punta de látigo y golpe contra un niño, y van deformando su psicología hasta que el tipo se convierte en un energúmeno o en un delincuente mañana más tarde. Continuaremos en la próxima.